¿Ya estás grabando? Ah. No, pues lo que pasa es que... que agarra y que me dice... What you want, what you want. Hey, buenas a todos, guapísimos. Aquí otra presentación del grupo de mecatrónica. Esta vez estaremos hablando de los sensores capacitivos. Vamos allá. ¿Qué es un sensor capacitivo? Son dispositivos electrónicos que detectan cambios en la capacitancia eléctrica para identificar la presencia o proximidad de objetos. Además de que funcionan mediante la detección de cambios en la capacitancia de un condensador cuando un objeto se acerca al sensor. Entre las distintas características, 4 se destacan, las cuales son: alta sensibilidad. Son sensibles a pequeños cambios en la capacitancia, lo que les permite detectar incluso objetos pequeños o ligeros. No requieren contacto directo. Pueden detectar objetos sin necesidad de contacto físico, lo que los hace ideales para aplicaciones donde se necesita evitar la fricción o el desgaste. Sensibles al material. Pueden funcionar de manera diferente según el tipo de material del objeto detectado. Inmunidad al polvo y la suciedad. Son menos susceptibles a interferencias causadas por partículas de polvo o suciedad en comparación con otros tipos de sensores. En la siguiente diapositiva se presentará un video del sensor capacitivo. El sensor capacitivo. Su apariencia externa es muy parecida al sensor inductivo, ya que consta de las mismas partes. Pero la diferencia es que no solo detecta objetos metálicos ferrosos, sino también puede detectar cualquier otro objeto como plástico, mineral, vidrio, madera, papel, líquido, etc. Como podemos apreciar, una de las aplicaciones es que se usa para detectar el nivel de líquido contenido en un envase de vidrio. Los sensores de proximidad capacitivos reaccionan a alteraciones de campos electrostáticos, ya que estos se basan en principios dieléctricos de capacitancia para establecer un campo de detección cerca de la cara del sensor que crea una zona de detección. Hay que recordar que los sensores inductivos que se vio anteriormente reaccionan a alteraciones de campos magnéticos. Internamente, el sensor consta de placas dieléctricas con una cierta capacitancia en la cara detectora, el cual se encarga de emitir un campo electrostático. Las otras partes importantes del sensor son el oscilador, que se encarga de generar ondas a una cierta frecuencia. El circuito de disparo, el cual se activa cuando detecta el objeto. Y por último la salida, que es donde se digitaliza la señal. Cuando un objeto se acerca al sensor, estos producen cambios en la capacitancia, el cual altera su campo electrostático del sensor. El oscilador, por su parte, permanece inactivo cuando el objeto se encuentra fuera del campo electrostático producido por las placas dieléctricas. Pero, si un objeto se acerca, entonces el oscilador se mueve a una máxima frecuencia y amplitud. Si el objeto se aleja, el oscilador regresa a su estado por defecto. La distancia de detección depende de varios factores. Estos incluyen el material del objeto que se va a detectar, el entorno de aplicación y la distancia desde la que se va a realizar la detección. Aunque, la mayoría de sensores trae un perno de ajuste. Por ejemplo, si el líquido en el envase no es detectado, entonces se debe girar el perno para ajustar la distancia de detección del material u objeto. Los sensores capacitivos, al igual que los sensores inductivos, también están disponibles en muchas configuraciones diferentes. Entre ellas podemos ver que pueden ser normalmente abierto y normalmente cerrado. Además de ser de configuración PNP y configuración NPN. También los hay sensores blindados y no blindados. ¿Qué tipos hay?
Los sensores capacitivos pueden ser cilíndricos, rectangulares, de 3 o 4 hilos, de 1 o 2 electrodos, con una gran variedad de conectores y cables. Se pueden clasificar en sensores capacitivos de proximidad, sensores capacitivos de nivel, inclinómetros, sensores capacitivos de presión, cables capacitivos con electrónica remota o sistemas capacitivos. Sensores o interruptores de proximidad capacitivos. Son dispositivos altamente especializados diseñados para detectar la presencia o ausencia de un objeto objetivo en áreas extremadamente reducidas. Estos objetos pueden variar en composición y pueden incluir materiales como vidrio, metal, plástico e incluso sustancias líquidas o granulares. Además de que para la detección de fluidos se utilizan sensores de proximidad capacitivos fabricados específicamente con materiales como el plástico y el acero inoxidable. El funcionamiento de este tipo de sensores se basa en la capacidad eléctrica, que detectan cambios en la capacitancia eléctrica. Cuando un objeto se acerca o se aleja de la zona de detección, esta variación de la capacitancia se traduce en una señal eléctrica que indica la presencia o la distancia del objeto. Sensores de nivel capacitivos. Son dispositivos esenciales empleados en la detección y medición de niveles de llenado de líquidos en contenedores de manera sin contacto. Estos sensores pueden presentar diversas formas, como planos, cilindros, cubos o discos, y ofrecen distintos niveles de resistencia a la presión, adaptándose a las necesidades específicas de la aplicación. La operación de estos sensores se basa en el principio de la capacidad eléctrica, donde la proximidad de un líquido o material al sensor modifica la capacitancia eléctrica. Esta variación de la capacitancia se traduce en una señal eléctrica que refleja los niveles de llenado del contenedor o la cantidad de material presente. Inclinómetros capacitivos. Son sensores de inclinación en los que la variación de la inclinación se traduce en una variación de la capacidad entre placas del sensor, que actuando como condensador varía la señal de salida según lo haga la inclinación. Se pueden utilizar para controlar la deformación lateral del suelo y la roca en diferentes aplicaciones geotécnicas, tales como la excavación profunda, muros de contención, excavaciones abiertas, así tales como la estabilidad de terraplenes. Sensores de presión capacitivos. En una traducción más precisa se desglosan en transductores de presión absoluta, relativa o diferencial, dependiendo del tipo de presión que están diseñados para detectar. Estos sensores aprovechan la presión en una cavidad y un elemento de membrana para generar un condensador variable. A medida que aumenta la presión aplicada, la capacidad eléctrica de la membrana que experimenta deformaciones disminuye. Sensores capacitivos táctiles. Es un dispositivo que presenta un comportamiento similar a un pulsador, pero puede ser activado con poca o ninguna presión. Este tipo de sensor táctil basa su funcionamiento en la medición de la variación de la capacitancia. La placa sensora y el cuerpo humano actúan como condensador y por tanto forman un sistema que almacena la carga eléctrica. Al reducir la distancia, la capacitancia aumenta y el sistema almacena una carga superior. Esta acumulación de carga puede ser detectada en la placa sensora y generar una señal digital cuando supere un cierto valor. ¿De qué están hechos? Bueno, los sensores capacitivos y cables de los sensores están hechos a partir de materiales no magnéticos como titanio y acero inoxidable. Bueno, el blindaje logrado por el diseño triaxial en realidad no son todos los sensores, sino como por ejemplo proporciona una inmunidad extremadamente alta a las interferencias. Pero aquí, como bien digo, esta pregunta es muy ambigua, ya que existen muchos sensores capacitivos diferentes hechos de distintos materiales.
Por ejemplo, aquí tenemos el sensor capacitivo Kappa NCDT CE01, el cual es un sensor capacitivo de los más pequeños del mundo que captan desplazamiento, distancia y posición, y este está hecho de un material llamado Invar, o también llamado Fe-Ni36, Fe de hierro en la tabla periódica, Ni de níquel y 36, que es la aleación, o Nivarox. Y esta aleación es de hierro, níquel, manganeso con muy poco carbono y algo de cromo. La configuración y calibración. Bueno, obviamente para estos sensores es fundamental la calibración precisa para asegurar la detección exacta de los objetos y evitar falsas alarmas. También debemos de tener ajustes de sensibilidad que nos permiten adaptar la capacidad de detección a requisitos específicos en la industria. Y la configuración eficiente, que puede ser mediante software que facilita la integración de los sensores capacitivos en sistemas automatizados. ¿Cómo funcionan los sensores? Funcionan mediante la creación de un campo eléctrico de alta frecuencia entre el electrodo sensible y el objeto a detectar. Cuando un objeto se acerca al electrodo, cambia la capacitancia del sensor, lo que altera la frecuencia del oscilador. O sea, que cuando un objeto se acerca, el capacitor cambia y hace que detecte el metal o material, porque no solo detectan metales. Esta variación en la frecuencia se convierte en una señal eléctrica que indica la presencia o ausencia del objeto. Principio de funcionamiento. Aquí tenemos 3 principios. El primero es efecto de distancia. La distancia entre el sensor y el objeto afecta la capacidad del sensor para detectarlo. Campo eléctrico. Los sensores capacitivos generan un campo eléctrico para detectar cambios en la capacitancia. Y por último, variación de capacidad. Los cambios en la capacitancia se producen al acercarse un objeto al sensor. ¿Para qué se usan? Los sensores capacitivos se utilizan en una variedad de aplicaciones, como la detección de objetos en líneas de ensamblaje, sistemas de control de acceso, monitoreo de nivel de líquidos, pantallas táctiles de dispositivos electrónicos, entre otros, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, con los tipos de sensores capacitivos. Aplicaciones de los sensores capacitivos. Se utilizan en la industria automotriz para la detección de obstáculos en el sistema de asistencia al conductor, en la industria alimentaria para detectar la presencia de productos envasados, en la fabricación de dispositivos móviles para la implementación de pantallas táctiles, en sistemas de automatización industrial para detectar la posición de objetos en líneas de ensamblaje y en la robótica para la detección de objetos en entornos industriales y domésticos. Las ventajas de los sensores capacitivos. Entre ellas están detección sin contacto, que muchos de los sensores capacitivos pueden detectar la presencia o proximidad de objetos sin necesidad de contacto físico directo, lo que ayuda a el desgaste y la posibilidad de daño en los objetos detectados. También la alta sensibilidad. Son muy sensibles a pequeños cambios en la capacitancia, lo que permite detectar otros objetos más pequeños o ligeros. Son inmunes al polvo y a la suciedad, que son menos susceptibles a interferencias causadas por partículas de polvo o suciedad en comparación con otros sensores, lo que los hace muy adecuados para entornos industriales. Estos también son de muy bajo consumo de energía en comparación con otros sensores, lo que los hace adecuados para aplicaciones donde se requiere eficiencia energética. Y sus costos en comparación con otros también, claro que sí,
pueden ser más económicos, lo que los hace una opción atractiva para aplicaciones de bajo presupuesto. Y las desventajas serían sensibilidad al material. Pueden funcionar de manera diferente según el tipo de material del objeto detectado, lo que puede limitar su aplicación en ciertos escenarios. Interferencia electromagnética. Pueden verse afectados por interferencias electromagnéticas, lo que pueden provocar lecturas incorrectas en entornos con alta actividad electromagnética. También hay limitaciones en la distancia de detección. La distancia de detección efectiva puede verse limitada en comparación con otros tipos de sensores, especialmente en aplicaciones que requieren detección a larga distancia. Sensibilidad a la humedad. Algunos sensores capacitivos pueden ser sensibles a la humedad ambiental, lo que puede afectar su rendimiento en entornos húmedos. Y por último, la calibración requerida. A veces pueden requerir calibración periódica para mantener la precisión y la fiabilidad de las mediciones, lo que puede agregar complejidad al mantenimiento del sistema. Y pues bueno, esto es todo por nuestra parte. Espero les haya gustado el video y gracias por oírnos.